Ahora sí le invito a ver la palabra de Dios. Esta es tu casa, En el libro de Juan, capítulo 6. donde puedes encontrar en su gracia. Esta es tu iglesia, Juan, capítulo 6. esta es tu casa, Ahí está. Juan, donde capítulo 6, puedes encontrar verso 60. en su gracia. Juan capítulo 6, verso 60. Leemos la palabra de nuestro Dios hasta el verso 69 inclusive. Amén. Dice la palabra de Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, en esta noche te pedimos que nos hables conforme a tu gracia y a tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender tu verdad, a asimilar tu palabra. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito por la cual es enviada. Dios de la gloria, tu palabra pueda traer fortaleza, ánimo, aliento, guía, restauración, Señor, a nuestra vida, salvación, sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera en esta oportunidad hablarles de Cristo, hablarles de por qué creemos en Cristo, de por qué creemos en Cristo, por qué yo creo en Jesús. Se titula esta reflexión: ¿por qué yo creo en Jesús? El verso 66 del capítulo 6 dice:
que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Qué diría usted si tuviese que contestar una pregunta a alguien que le interroga acerca de su fe? Quizás un ateo, una persona que no cree en Dios, que no cree en las cosas sobrenaturales. ¿Qué le diría usted si tuviese que contestar una pregunta, una interrogación de alguien que quiere saber acerca de su fe, de lo que usted cree? Bueno, creo que si le preguntamos a Dios qué debemos contestar cuando alguien nos interroga acerca de nuestra fe en Jesús, si le preguntamos al Señor, Padre, ¿qué debo decir? ¿Qué debo contestar? Lo que Él nos diría que hablemos, que respondamos, es que hablemos de por qué nosotros creemos en Jesucristo. Para que usted entienda un poco el contexto de este capítulo, Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas y había realizado milagros extraordinarios, milagros que ocasionaron que muchas personas lo siguieran. Él hacía maravillas, prodigios, señales, y muchas personas se adherían a Él, lo seguían. Especialmente hubo un milagro, el milagro de la multiplicación, cuando alimentó a 5,000, a más de 5,000 personas con unos pocos peces, con 2 peces y con unos pocos panes, con 5 panes, dice la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Jesús se dirigió a la multitud, Jesús empezó a hablar severamente. Empezó a transmitir un mensaje duro, difícil de digerir. Empezó a hablar y empezó a transmitir, a compartir un mensaje desafiante. Les hablaba acerca de comer su cuerpo y beber su sangre. Es decir, de participar de Él. Y el mensaje era tan severo, tan diferente y tan radical, que dice la Biblia que las personas comenzaron a irse. ¿Sabe por qué? Porque la gente se ofendió por entender literalmente lo que Cristo estaba enseñando. La gente interpretó las palabras de Jesús como una invitación al canibalismo y a la prohibición de consumir sangre. La gente entendió que Jesús estaba diciendo: vengan y cómanme, coman mi cuerpo y beban mi sangre, literalmente. Había una tremenda prohibición de consumir sangre, obviamente, y era inaceptable tanto en el judaísmo como en otras culturas. Ellos no entendieron que Jesús estaba usando un lenguaje simbólico para expresar la necesidad de creer en su sacrificio y tener una conexión espiritual profunda con Él para obtener la vida eterna. A eso se refería el Señor. Pero ellos eran buscadores de milagros y solo les gustó los peces y los panes, pero no le gustó el mensaje que venía adjunto a los milagros del Señor. No les gustó el mensaje que venía junto con los milagros del Señor. Y la Biblia dice que empezaron a irse.
empezaron a dejar a Jesús. Empezaron a abandonar a Jesús. Y luego de esto, al ver el Señor que se estaba quedando con poca gente, al ver el Señor que muchos que antes le seguían, ahora ya no estaban, Él voltea a sus discípulos, mira a sus 12, a sus discípulos, y les dice: ¿quieren acaso irse también ustedes? Y allí Pedro, el apóstol Pedro, hace una pregunta muy penetrante. Y es la pregunta que quiero hacerle a la iglesia en esta hora. Simón Pedro dice: Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, si no es Jesús, entonces ¿quién? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo quiero decirte, iglesia, en esta noche, si Jesús no es la respuesta, y si quizás vos te estás alejando de Jesús, porque quizás haya alguien en este recinto, en este santuario, quizás haya alguien que está débil en su fe, que está a punto de alejarse de Jesucristo, está a punto de abandonar la carrera, quizás está a punto de renunciar a Dios, al llamado del Señor. Quizás hay alguien aquí que está al borde de alejarse de los caminos del Señor. Y yo le pregunto, si Jesús no es la respuesta, y si vos te alejas de Jesús, te pregunto, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Iglesia amada, solo Jesucristo tiene la respuesta a las cosas que realmente importan. Solo Jesús puede saciar el hambre más profundo del corazón del hombre. Solo Jesús es la respuesta al pecado del hombre. Solo Jesús da significado de la vida y de la muerte. Solo Jesús puede sacar el aguijón del pecado del corazón del hombre. Solo Jesús puede salvarnos y darnos esperanza segura después de la muerte. Solo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Solo Jesús. Por eso, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? Si te alejas de Él, o si te estás apagando y te estás dando cuenta que poco a poco y que paulatinamente te estás apartando de Él, ¿a dónde vas a ir? Y esto conlleva una pregunta. Porque ¿cómo sabemos que Jesús es quien proclamó ser? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué le hemos dado nuestra vida a Él? ¿Por qué yo le sirvo? ¿Por qué tú le sirves? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué estaríamos dispuestos a entregar hasta nuestra vida por Él? ¿Por qué? Y quiero darte en esta noche algunas razones de por qué hemos creído
que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque yo creo en Jesús. Porque como iglesia creemos en Jesús. Quiero darte algunas razones en esta noche. Razones que quiero que la atesores en tu corazón. Y una de las razones por las cuales creemos que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios viviente, es una razón, y es la razón histórica. Existe una razón histórica por la cual creemos en Jesús. Jesucristo es un hecho histórico. Y no importa si alguien que nos escucha es cristiano o no, porque todos deben admitir que un hombre llamado Jesús estuvo y pasó por esta tierra. Y déjeme decirle que todos los historiadores cristianos y también no cristianos, todos los historiadores, y cuando digo todos, es todos los historiadores que tienen incluso fama y reconocimiento en el mundo, admiten la existencia de Jesucristo como un hecho, sin que importe lo que ellos crean de Jesús. Ellos admiten que hubo un hombre llamado Jesús en Nazaret que estuvo en esta tierra. El historiador Herbert Wells, historiador secular, no cristiano, fue un escritor, fue un filósofo británico, un historiador conocido. Él menciona a los hombres más importantes de la historia, y el primero en la lista, ¿sabe quién es? Es Jesucristo. Historiadores que no son cristianos. Fraser James, antropólogo escocés, estudió sobre la mitología y las religiones comparadas. Este historiador, y al estudiar su vida, Fraser James, al estudiar su vida, le aseguro que cuando usted estudia la vida de este antropólogo escocés, les aseguro que usted no lo llamaría un cristiano nacido de nuevo a esta persona por su vida, por su creencia y por su conducta inmoral. No tenía nada de cristiano. Pero él, Fraser James, antropólogo escocés, historiador, dijo: mi teoría asume la realidad histórica de Jesús de Nazaret como el gran religioso y el gran maestro moral que fundó el cristianismo. Este antropólogo escocés dice que todo historiador tiene que admitir, sin importar lo que piense de Jesús, que Él estuvo aquí en la tierra. Además, no existe forma, hermano, no existe manera de explicar el origen de la iglesia cristiana o el que estemos aquí hoy en esta noche. Si Jesús no hubiese existido, no hay forma, no hay manera de explicar nuestra iglesia, la iglesia cristiana, y de que hoy un grupo de personas estén reunidos adorando al Señor Jesús. Él es y fue verdad, porque así la historia lo dice. Él pasó por esta tierra. Él estuvo en esta tierra.
y todos los historiadores lo admiten y escriben de Él. Más allá de que crean en Él como Salvador y como Hijo de Dios, ellos admiten que Jesucristo vivió en este mundo. Y es una de las razones por las cuales creemos en Jesús. La razón histórica. Este era el mensaje de la iglesia primitiva. Esto empezó a predicar la iglesia en sus primeros días. No solo que Jesús estuvo aquí, sino que también que el Señor salió de la tumba. Esta es la predicación de los primeros cristianos. ¿Cuántos creen que el Señor vivió, murió y resucitó al tercer día? Y hoy está vivo. Era el mensaje de la iglesia primitiva. Ellos creyeron y por eso predicaban esto. Algunos dirán: bueno, pastor, estaban los primeros cristianos alucinando. Estaban alucinando. Pero la Biblia dice que Jesucristo se presentó a más de 5,000 personas a la vez. No era ninguna alucinación. 5,000 personas a la vez pudieron ver a Jesucristo. Otros dirán: pastor, quizás solamente era un fantasma, un espíritu. No era ningún fantasma, ningún espíritu. Él resucitó el tercer día, realmente resucitó. Y cuando resucitó, se apareció a más de 5,000 personas. ¿Y sabe qué? Con muchos se sentó a la mesa y comió con ellos. Partió el pan y comió con ellos. Otros dirán: bueno, ¿sabe qué, pastor? Los primeros cristianos se inventaron una historia. Eso fue. Se inventaron una historia. Iglesia, nadie muere por una mentira. Los primeros cristianos dieron su vida por el mensaje del evangelio. Pusieron su vida, murieron como mártires por amor a Cristo. Y nadie muere por una mentira. Nadie pone ni siquiera el riesgo de un dedo, de una uña, cuando sabe que algo es mentira. Pero los primeros cristianos sabían la convicción, tenían la certeza firme de que Cristo era verdad, y por eso pusieron su vida por amor a Cristo. Así que, ¿por qué creo en Cristo? ¿Por qué yo creo en Jesús? Porque existe una razón histórica. Porque la historia cuenta de que hubo un hombre llamado Jesús que vivió en esta tierra e hizo maravillas. Murió y resucitó el tercer día. Pero ¿sabe qué? Hay otra razón. Hay otra razón por qué yo creo en Jesús. Y es por razones bíblicas, por razones escriturales. Yo creo en Cristo porque creo en la Biblia, porque creo en la palabra de Dios. ¿Y cómo, pastor, sabemos que la Biblia es verdad? ¿Cuáles son las pruebas de la veracidad de la palabra de Dios? Porque en este libro encontramos profecías que tienen cientos y cientos de años que se han cumplido. ¿Cuántos creen que las profecías de este libro se han cumplido? Muchas de ellas, y se cumplirán. Por la maravillosa unidad de la Biblia,
Miren, este maravilloso libro, la palabra de Dios, fue escrito en más de 1600 años por más de 40 autores en 3 idiomas diferentes. Encontramos en este libro acerca de todo tipo de temas. Tiene 66 libros que forman un solo libro. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que estos 40 autores que escribieron la Biblia en diferente contexto, en diferentes tiempos, edades, años, en 1600 años, los 40 escritores, ni siquiera ellos se conocían entre sí. Nunca, jamás se contradijeron en lo que escribieron. Jamás. Por eso creemos en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios por la longevidad de la Biblia. Porque la Biblia fue perseguida por muchos hombres. Y la Biblia ha durado a través de los siglos. Y hemos visto como hombres malvados, perversos, diabólicos han establecido leyes contra la Biblia y la han perseguido terriblemente, pero la Biblia siempre ha persistido. Y creemos en la palabra de Dios por el poder que tiene ella. ¿Cuántos creen que la Biblia tiene poder? La palabra del Señor tiene poder. Jesucristo dijo: la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que, ¿por qué yo creo en Jesús? Pastor, ¿por qué nosotros creemos en Jesús? Creemos porque existe una razón histórica. No hay historiador que no haya registrado en sus listas de hombres importantes que pasaron en esta tierra a Jesús de Nazaret. Creemos porque existe la razón escritural, la razón bíblica, la palabra de Dios. Y creemos en la palabra de Dios, en su veracidad, porque ella nos narra y nos cuenta acerca del Salvador del mundo. Por eso creemos en Jesús. Pero también hay una tercera razón por la cual creemos en Jesucristo. Por una razón espiritual. Por una razón espiritual. El Espíritu, dijo Jesús, es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Creemos en Jesucristo por razones espirituales. ¿Qué significa eso, pastor? Que usted nunca en su mente humana, usted nunca con su raciocinio humano comprenderá quién es realmente Jesucristo. Con su mente, con su raciocinio, con su intelecto, con su sentido humano y natural, jamás podrá comprender quién es Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo, quien nos muestra a Cristo. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: Él dará testimonio acerca de mí. Primera de Juan capítulo 5 versos 6, 7 y 8 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Así que creemos en Jesucristo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestra alma, a nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el que lava y perdona nuestros pecados y nos da salvación eterna y vida eterna. Es el Espíritu Santo quien nos muestra eso. Y si alguien dice: bueno, pastor, ¿usted espera que yo crea en Jesús solo porque usted dice que es un hecho histórico? Pastor, ¿usted cree que yo voy a recibir a Jesús solo porque los historiadores dicen que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que pasó por esta tierra? ¿Usted cree que yo voy a creer, pastor, en Jesús solo porque usted dice que su libro dice que Jesús existe? Pastor, yo quiero decirle que eso no es suficiente para mí. Quizás haya alguien aquí que pone ese argumento, que dice: eso no es suficiente para mí, que usted diga que los historiadores escribieron acerca de Jesús y que su libro llamado la Biblia registra que Jesús existió. Para mí, pastor, eso no es suficiente. Y yo le diría: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si alguien me dice eso, le diría: estoy de acuerdo. Tú necesitas algo más. Le diría: vos necesitas algo más. Vos necesitas que el Espíritu Santo te tome, que el Espíritu Santo te haga ver tu pecado, que el Espíritu Santo te convenza de que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice en el mismo capítulo de Primera de Juan 5, verso 9: si recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Escuche, Juan dice que si recibimos el testimonio de los hombres, reflexione conmigo. ¿A cuánta gente le creemos cuando nos promete algo? ¿A cuántos políticos le creemos cuando se paran y nos dicen: porque yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, vótenme y voy a hacer esto, yo necesito que me acompañen? No le hago así por el do. No. Yo no estoy ni en izquierda, ni derecha, ni centro. Pero ¿a cuánta gente le creemos cuando nos promete algo? Por eso Juan dice: si recibimos el testimonio de los hombres, como diciendo, a tanta gente le creemos cuando nos dice las cosas. A tanta gente le creemos cuando testifica de algo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Iglesia, cuando viajas, mi hermano, mi hermana, en el colectivo, en el Uber, en el remis, vos te subís a un Uber, te subís al colectivo de determinada línea de colectivo y vos confías en el chofer. Vos te subís confiado en el chofer.
que te va a llevar a tu destino. Cuando vas al doctor y el doctor te receta medicamentos que ni siquiera conoces cómo está compuesto, con los fármacos, con la droga, con los químicos que tiene ese medicamento, no lo conoces cómo está compuesto y ni siquiera entendemos la letra del doctor cuando escribe. Y aún así confiamos en el doctor. Vamos a los noticieros y creemos a los periodistas y a las noticias. Confiamos en los bancos, en las billeteras virtuales, cuando depositamos, cuando transferimos dinero. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Que si confiamos en la gente, en los hombres, confiamos todos los días. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y si querés creer, tenés que preguntarle al Espíritu Santo. Si le crees al hombre, ¿cuánto más tenés que creerle a Dios? Que ha dado testimonio de su Hijo amado. Que ha dado testimonio de su Hijo amado. Ahora bien, usted puede elegir no creer, claro que sí. Eso ya dependerá de usted. Pero si usted quiere creer, Dios le hablará. Si usted quiere creer, Dios le confirmará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que esta razón es una razón espiritual, porque se trata del Espíritu Santo que testifica a nuestro corazón que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo. Pero hay una última razón por qué yo creo en Jesús. Y es una razón personal. El verso 68 y 69 dice que Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta razón es una razón personal. La cuarta razón de por qué yo creo en Jesús, no solamente por la razón histórica, no solamente por la razón escritural, bíblica, no solamente por la tercera razón, la razón del Espíritu Santo, sino que también por razones personales, porque yo lo conozco personalmente. Yo lo he experimentado a Jesucristo en mi vida. Yo lo he probado por experiencia personal, porque lo siento en mi corazón, porque lo siento en mi vida, porque sanó mi vida, porque me ha ayudado, porque me ha restaurado, porque me ha dado paz, me ha dado mi familia, me ha bendecido, me ha cuidado, me ha dado vida eterna, me ha dado esperanza, me ha dado todo. Por eso creo en Jesucristo. Porque lo he probado y lo he experimentado. Por esa razón yo creo en Jesús. Por la razón histórica, por la razón escritural, por la razón espiritual y por mi experiencia personal. Por eso creemos en Jesús, iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos creen en Jesús en esta noche? Gloria a Dios. Su presencia es real aquí. Su presencia es real aquí. Él está en medio nuestro. Él ha dicho:
que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. ¿Cuántos creen que Jesús está en medio nuestro? Aquí está Jesús. No importa si no lo puedes sentir, tocar, palpar. No importa si tus sentidos naturales no lo pueden percibir. Jesucristo está aquí. Aleluya, invítale, habla con Él, no importa si no lo sientes, el Espíritu Santo te hará sentirlo en algún momento, tu corazón lo sentirá, pero búscale incansablemente y sabrás por experiencia personal que el Señor es real. Pero búscale de todo tu corazón. Yo voy a invitar a los músicos que puedan pasar. Y te pido que te pongas de pie en esta noche. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.